Clave 1. Darnos otra oportunidad. La era moderna nos ha planteado un montón de retos. Las generaciones jóvenes luchan por tener vidas sanas mientras aprenden a responsabilizarse del mundo demasiado pronto. El cambio climático ha planteado una pregunta importante a la humanidad. ¿Estamos preparados para reconocer nuestros defectos y reparar lo que hemos dañado? Durante mucho tiempo, las autoridades ocultaron la verdad al público, alimentando la idea de control. Por desgracia, el resultado es una catástrofe climática contra la que luchamos. El problema es que somos nosotros mismos quienes nos oponemos a ella. No hay otro camino que admitir el trágico orden de las cosas y elaborar un plan para cambiarlo. Es lo que la generación joven insta al mundo a hacer. Greta Thunberg es un brillante ejemplo de juventud activa que expone la inactividad de las autoridades. En el mundo moderno, no les queda más remedio que luchar por su futuro. Nuestra estancia en la Tierra ha llegado a su final. El cambio climático es un fenómeno complejo. El aumento de las temperaturas provoca la pérdida de biodiversidad, y esta causa hambre y luchas demográficas. Por desgracia, muchas personas carecen de los conocimientos necesarios sobre la crisis climática y su papel en ella. Tienen dificultades para relacionar el calentamiento global con cosas como la malaria, la decoloración de los corales o la moda rápida. Es posible que necesiten más información y una visión global de todos los cambios que siguen al aumento de las temperaturas. Greta tuvo la misma idea. Formó un equipo de activistas climáticos e investigadores para ayudar a más gente a comprender la gravedad del problema. Cuando el ámbito de trabajo está claro y los objetivos definidos, resulta más fácil concentrarse en el siguiente paso a dar. Puede que hacer un pequeño cambio cada día no salve el mundo, pero nos demostrará que al final podremos hacerlo. Punto clave 2. Somos los villanos de esta historia. El Homo sapiens es la creación más notable de la naturaleza, destinada a alcanzar altas cumbres. Es irónico que nunca hayamos cuestionado este postulado. Aún más, nunca consideramos el coste de esta supremacía. La evolución nos dotó de conocimiento y movilidad, y nos aprovechamos de ellos. Cuando las personas se trasladaron de África hace unos 50.000 años, también habían cambiado todos los ecosistemas. Buscando recursos para sobrevivir, nuestros antepasados cazaron animales únicos hasta que se extinguieron. Los cambios climáticos los ayudaron en algunas ocasiones, pero su impacto siempre ha sido importante. Australia es un desafortunado ejemplo de la irresponsabilidad con que se puede explotar la fauna. Animales como la moa y el doudou son las últimas víctimas de la ignorancia humana. La necesidad de sobrevivir puede justificar la caza y la explotación de terrenos salvajes y fértiles. Las tierras de cultivo han perturbado el equilibrio natural a medida que los seres humanos ocupaban su lugar en el ecosistema. Sin ser conscientes de su impacto, persiguieron lo que más tarde llamamos cultura. Las famosas conquistas de nuevas tierras crearon crisoles de animales endémicos e importados, cambiando fundamentalmente las faunas locales. Aunque parece que el problema climático existe desde hace mucho tiempo, la revolución industrial y todo el siglo XX impulsaron los mayores cambios ecológicos. Esta vez, la gente era consciente de su impacto. La cuestión era el beneficio. Ya en 1896, en los albores de la industrialización, el químico sueco Svante Arrhenius predijo las peligrosas consecuencias de quemar carbón. Según sus sugerencias, el aumento de la producción de dióxido de carbono provocaría el aumento de la temperatura de la Tierra, amenazando los ecosistemas. Sus trabajos despertaron un nuevo interés en el siglo XX, cuando el efecto invernadero surgió como problema. El ciclo natural del CO2 que garantizaba toda la vida en este planeta se deformó, ya que la extracción y el uso continuos de combustibles fósiles provocaron la obstrucción de la atmósfera. Normalmente, la Tierra refleja el exceso de radiación infrarroja con el nitrógeno y el oxígeno de la atmósfera, dejándola pasar. El dióxido de carbono, sin embargo, atrapa esta radiación, calentando el planeta. La atmósfera se convirtió en un invernadero. La crisis climática es una llamada a nuestras tentaciones como seres humanos. Los científicos intentaron advertir a gobiernos y empresas, pero los crecientes niveles de CO2 exponen resultados inútiles. Actos como el Protocolo de Kioto de 2005 o el Acuerdo de París de 2015, destinados a reducir las emisiones de efecto invernadero, tuvieron pocos frutos debido a la resistencia de las mayores economías. Junto con las ventajas del consumismo y las tecnologías avanzadas,
hace que el Antropoceno, una nueva época sin retorno, esté más cerca de la realidad. Punto clave 3. El peligro de las altas temperaturas. Hasta ahora, ha estado claro que el cambio climático es peligroso para el planeta. Sin embargo, el ciudadano medio que no se implica en el tema puede necesitar una explicación más consistente de lo que está en juego. Cuando hablamos del cambio climático en términos generales, no es el planeta el que está en peligro, sino sus habitantes. Los seres humanos, los animales y las plantas han dependido en gran medida del ecosistema y de sus fluctuaciones. Cuando los avances tecnológicos empezaron a afectar al clima, las personas se encontraron en un estado de incertidumbre. Hoy en día, la necesidad de más investigación sigue siendo elevada debido a la codependencia de las formas vivas, lo que significa que un cambio en una esfera provoca un cambio en otra. Uno de los signos evidentes del cambio climático es el calor extremo. Los periodos de tiempo caluroso, junto con las frecuentes olas de calor, se alargan, al tiempo que provocan inundaciones repentinas e incendios forestales. En 2021, Canadá y Estados Unidos fueron testigos de una de las olas de calor más duras de su historia. Olas de calor extremo tienen lugar con más frecuencia a medida que aumenta la temperatura media de la Tierra. En última instancia, todas las formas de vida sufren el aumento del calor. La vida marina soporta una parte importante de las penurias causadas por el clima. Como el océano absorbe más del 90% del calor de los gases atmosféricos, impide que aumente la temperatura media. En otras palabras, frena la catástrofe potencial. Por otra parte, el océano es muy vulnerable. Una ligera expansión del agua debido al deshielo puede provocar la subida del nivel del mar, mientras que la expansión térmica pone en peligro a las criaturas marinas. Otro riesgo es la alteración de las corrientes y el aumento de los niveles de CO2 en el océano. El calentamiento de las rutas clave del agua afectará a la vida marina y al clima terrestre. El planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin él. Al mismo tiempo, la Tierra sufre aún más que el océano. A diferencia de este, la Tierra tiene recursos hídricos limitados. Con el aumento de la temperatura, la atmósfera exige más agua para mantenerse y, finalmente, las zonas áridas sucumben a la sequía. Además, el aire caliente contiene más vapor, por lo que peligros como inundaciones, tifones y huracanes se hacen más frecuentes. Las nubes también necesitan un suministro de agua para reflejar la luz solar y mantener frío nuestro planeta. Si desaparecieran, la concentración de CO2 en la atmósfera sería el doble, lo que aceleraría la catástrofe climática. Los investigadores aún carecen de los conocimientos necesarios para elaborar teorías más precisas sobre el cambio climático. Punto clave 4. El precio que ya estamos pagando. Los seres humanos somos elementos vitales de la naturaleza, lo que significa que recibimos nuestra parte del cambio climático. En 2021, la comunidad científica reconoció por fin los cambios inevitables que debemos aprender a manejar. Pero las personas no soportarán por igual los resultados de un clima fallido. La mayor carga recaerá sobre los países de renta baja y media. Las principales razones para apoyar esta idea son: acceso limitado a la asistencia sanitaria, viviendas peligrosas, ecosistemas y agricultura en declive, racismo medioambiental. El calentamiento global afecta a nuestras vidas en múltiples direcciones. El creciente número de olas de calor, el envejecimiento de la población y la intensa urbanización provocarán un aumento de las muertes en las regiones meridionales de la Tierra. Estadísticamente, el calor causa hoy 1 de cada 3 casos mortales. El calentamiento global también abre la puerta a antiguos gérmenes en los glaciares, portadores de enfermedades mortales al derretirse. El aumento de las temperaturas y la contaminación atmosférica provocan afecciones respiratorias y cardiovasculares como infartos o asma. En particular, las muertes causadas por el calor y la contaminación atmosférica superan a las provocadas por la leucemia y el consumo de drogas. El exceso de indulgencia y la ignorancia nos acercan al pago final. Las enfermedades transmitidas por los mosquitos y otros insectos amenazan a más de la mitad de la población del planeta debido al calor extremo. En el caso de la malaria, las altas temperaturas amplifican su propagación a nuevas regiones. Los habitantes de países como Italia, Bulgaria y Afganistán corren ahora un mayor riesgo de contraer malaria, dengue y cólera.
Las lluvias excesivas también pueden agravar su propagación al proporcionar espacios de agua para que se reproduzcan los insectos. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la falta de preparación de los sistemas de salud pública. En 2070, más de 3.600 millones de personas pueden correr el riesgo de contraer dengue y malaria, mientras que la carga económica del calentamiento rondaría los 70.000 millones de dólares. La lucha por los recursos es otro resultado inevitable del cambio climático. El exceso de CO2 y las altas temperaturas no solo reducen los cultivos, sino también sus nutrientes. Los estudios muestran que cultivos como el trigo, la soja y el arroz han perdido cantidades significativas de nutrientes. La disminución de proteínas, zinc y hierro provoca deficiencias, contribuyendo a daños cardíacos y cerebrales. El efecto invernadero pone en peligro la población de mamíferos, aves y peces que mantienen un ecosistema equilibrado. Sin la polinización de los insectos, algunas frutas y verduras son menos seguras para el consumo. En última instancia, la escasez de recursos atacará a las poblaciones desfavorecidas y discriminadas. Los países con climas fríos y medios se beneficiarán del aumento de las temperaturas. Por el contrario, las guerras por los recursos se recrudecerán en los climas cálidos. ¿Cómo podemos deshacer nuestros fracasos si somos incapaces de admitir que hemos fracasado? Greta Thunberg. Punto clave 5. Encontrar el valor para resistir la inercia. El problema del cambio climático lleva décadas planeando sobre la humanidad. Sin embargo, no hemos hecho nada para detenerlo o interrumpirlo. Al menos, eso parece. Pero esta confusión tiene una explicación. El cambio climático beneficia a los sujetos que lo provocan. Las empresas de combustibles fósiles disponen de recursos suficientes para ocultar a la opinión pública la dimensión real del problema climático. Uno de los gigantes mundiales del petróleo y el gas, ExxonMobil, es el mejor ejemplo. Los científicos predijeron los resultados adversos de excavar en busca de combustibles, lo que chocaba con los objetivos de esta empresa estadounidense. Países como Arabia Saudí y Rusia ostentan el monopolio mundial de la producción de gas y petróleo, lo que paraliza la batalla climática. Gigantes como estos suelen contar con equipos de expertos en relaciones públicas para distorsionar la percepción popular del clima. Como era de esperar, la estrategia ha funcionado. Hoy en día, la gente tiene un conocimiento impreciso sobre la gravedad del calentamiento global. Y aún hay más, nuestra ignorancia y pasividad echan más leña al fuego. Debemos afrontar nuestro miedo a perder la comodidad para evitar la catástrofe. Los pueblos indígenas son los pocos que persisten en vivir en armonía con la naturaleza, lo cual es innato a su cultura. El resto de la humanidad sigue encontrándose en un estado de negación. Al fin y al cabo, el efecto arrastre es fuerte. Hace falta tener fe en uno mismo para ir en contra de la comodidad y la rutina. Las sociedades más ricas, principales responsables del cambio climático, no soportan el peso de sus consecuencias. En cambio, las personas más pobres, especialmente los BIPOC, negros, indígenas y gente de color, las personas mayores y las mujeres, se enfrentan a la represión y las dificultades. Esto no quiere decir que no haya soluciones. De hecho, hay suficientes para poner en marcha otras comercialmente rentables. Ya se han empezado a sustituir las fuentes de energía de petróleo y carbón por otras renovables. Algunas de las más populares hoy en día son: energía solar, energía eólica, hidrógeno verde, energía hidráulica, energía nuclear, energía de biomasa, energía geotérmica. Siendo honestos, estas alternativas no bastan para satisfacer la creciente demanda de energía. Pero cada vez son más asequibles, lo que no ocurría desde la década de 1950. Algunas empresas están más abiertas a la experimentación. Aún así, los ritmos del cambio son demasiado lentos para evitar el pico fatal. No obstante, hay formas de acelerarlo. La recuperación de humedales y bosques y la agricultura sin labranza son opciones populares hoy en día. Además, reducir las emisiones de metano puede ralentizar el cambio climático. Por el contrario, ideas como la reducción gradual son demasiado controvertidas para discutirlas seriamente. ¿Sabías que? Con las temperaturas actuales, unos 1.200 millones de personas emigrarán de aquí a 2050. Punto clave 6.
los seres humanos ya hemos pasado por esto. Los seres humanos dejan una huella constante en el planeta, ya sean las grandes empresas o los hogares de renta media. Pero el cambio climático nunca ha tenido que ver solamente con el clima. La Tierra es la que más sufre la influencia humana. La explotamos para cultivar alimentos, tirar nuestra basura y vaciar sus fósiles. Desde el principio de los tiempos, la agricultura era una promesa de seguridad. Hoy, las exigencias económicas han crecido demasiado deprisa a expensas de la integridad de la naturaleza. También necesitamos bienes materiales y movilidad para alimentar nuestros estilos de vida manufacturados. El problema del cultivo excesivo de la tierra está aumentando como nunca antes. 37 millones de kilómetros cuadrados, 4 veces el tamaño de Brasil, sirven para alimentar al ganado y como superficie de cultivo en todo el mundo. Y el tamaño de los cultivos aumenta para satisfacer nuestras necesidades, alimentadas por el consumismo. Como la tierra no satisface esta demanda, entra en juego la fertilización. La Revolución Verde de los años 60 duplicó la superficie de regadío, mientras que los fertilizantes nitrogenados se multiplicaron por 10. Desgraciadamente, los que deben beneficiarse de la abundancia de suelos, como los habitantes de África y Asia, sufren malnutrición y problemas de salud relacionados, causados por la contaminación de las aguas subterráneas. Al mismo tiempo, el problema de la obesidad al otro lado del planeta pone al descubierto los resultados de un consumo desigual. Hoy en día, apenas queda nada natural en la naturaleza, gracias a la interferencia humana. Arreglar nuestra dieta es una de las claves para un planeta más seguro. Desde el punto de vista calórico, una dieta basada en plantas tiene un esfuerzo productivo mínimo. A diferencia de las dietas pescetarianas y cárnicas, que requieren más calorías para su producción de las que aportan en nutrición, el menú vegetal necesita entre 2 y 10 calorías por caloría de producto. Al mismo tiempo, los países de renta baja necesitan dietas hipercalóricas para recuperar la salud y llevar una vida sana, cosa que normalmente no tienen posibilidad de hacer. Esto significa que las naciones más ricas deben responsabilizarse de su consumo excesivo. Otra solución son los fertilizantes más seguros, la rotación, la agroecología y la agricultura ecológica. Por otra parte, no existe ninguna estrategia universal para mejorar la agricultura. Toda la tierra tiene necesidades únicas, por lo que restaurar su fertilidad natural es más difícil que abusar de ella. Pero a pesar de la necesidad de reevaluar nuestro consumo, la responsabilidad principal de echar a perder los recursos naturales sigue recayendo en los gigantes industriales. Por desgracia, no se producirá ninguna diferencia factible hasta que encontremos una respuesta eficaz al consumismo extremo. Compro, luego existo. Bárbara Kruger. Punto clave 7. Todavía tenemos una oportunidad. En resumen, parece que no hay final feliz. Los gobiernos y las empresas solo se preocupan por sus beneficios, dispuestos a ocultar la cruda verdad sobre el cambio climático. Como miembros de la sociedad, tenemos la tentación de subirnos al carro y permanecer pasivos. Al fin y al cabo, las cosas siguen empeorando. Pero al mismo tiempo, las pequeñas comunidades hicieron revoluciones, así que no podemos retroceder por desesperación. En lugar de luchar contra Goliat, podemos empezar por David, nosotros mismos. Consideremos las cosas que podemos controlar. El transporte es una infraestructura fundamental, pero también una de las más contaminantes. Según los estudios, los vehículos privados y los vuelos de larga distancia son los principales culpables, ya que liberan la mayor cantidad de gases de CO2. Una transición gradual a los automóviles eléctricos, compartir vehículo, vuelos más considerados y cambiar al transporte público pueden ser soluciones, al menos por nuestra parte. Otra verdad incómoda es nuestra obsesión por la ropa. Alrededor de 100.000 millones de nuevos artículos se ven en el mundo anualmente. Las compras excesivas reflejan el impacto nocivo del marketing y la presión social. No nos ponemos la mayoría de las prendas producidas, lo que puede convertirse en el principio del cambio. La próxima vez que pensemos en comprar algo, preguntémonos: ¿seré realmente más feliz si lo compro? ¿Me veo obligado a comprarlo por los anuncios? Hacer de la reparación un hábito o sumergirse en el bricolaje son formas creativas de encontrar valor en las cosas que ya poseemos. Si la compra es necesaria, debemos considerar cómo se fabricó el producto e investigar la marca y sus valores. Las opciones de segunda mano son algunas de las más seguras del mercado actual.
La presión de grupo es una herramienta poderosa para el cambio masivo. Al igual que nuestros grupos de amigos pueden obligarnos a comprar un bolso de moda, nosotros podemos sembrar hábitos sostenibles con nuestro ejemplo. Flixcam, o la vergüenza de volar, es un movimiento nacido en Suecia que plantea dejar de viajar en avión. Y es un gran ejemplo, el número de vuelos dentro del país descendió un 9% en un año. Empezar por el cambio en nosotros mismos puede ayudarnos a comprender los pros y los contras de nuevos hábitos sostenibles para animar a nuestro círculo social de forma menos intrusiva. Si buscamos un cambio más amplio en nuestra rutina, hay más cosas que probar. Utiliza al máximo los dispositivos electrónicos. Elige el tren antes que el avión. Experimenta con recetas vegetales. Hazte amigo de los activistas locales del clima. El miedo a no ser aceptados nos impide hacer el bien común. Conclusión. Naturalmente, es difícil aceptar la tragedia cuando llega. El miedo suele paralizar nuestros pensamientos racionales y nos frustra cuando las cosas empeoran. El cambio climático es exactamente lo que tememos como humanidad. Pero ya ha entrado en las discusiones diarias, así que saltarse todas las etapas del duelo y aceptar la verdad puede ser la mejor manera de actuar lo más rápidamente posible. Debemos admitir que tenemos nuestra parte de responsabilidad en los cambios del orden natural de las cosas. Sin embargo, el arrepentimiento o culparse a uno mismo no tienen sentido, pues no aportan ningún valor. Los seres humanos han estado cambiando el planeta desde que aparecieron. La supervivencia fue la motivación principal de su progreso, y es así como hemos acabado en el momento actual. Por desgracia, como algunos de nosotros seguíamos a nuestra curiosidad y otros el afán de riqueza, la naturaleza se convirtió en el campo de experimentación. En los últimos 200 años, hemos abusado de los recursos del planeta hasta un punto sin retorno. En lugar de aprender a utilizarlos sabiamente durante las décadas anteriores, ahora intentamos apuntalar los restos. La industrialización fue el primer paso en la dirección equivocada, y hoy cosechamos los resultados. El calor extremo, la creciente desigualdad y el agotamiento de los recursos naturales son algunos ejemplos de la irresponsabilidad humana. Y aunque la mayor responsabilidad recae sobre las empresas y los políticos indecisos, no excluye nuestro esfuerzo. Como sociedad, podemos dictar normas si perseveramos. El camino de la sostenibilidad es difícil, por lo que los pequeños pasos son útiles para una mejor transición. Prueba esto. Practica una rutina sin plástico. Utiliza bolsas, pajitas, pitillo o sorbete, y botellas reutilizables, y compra productos sin envolver. Ahorra agua, repara las fugas de la ducha, el inodoro o el lavabo. Prueba también a darte duchas más cortas. Haz que tu casa sea ecológica, aísla las ventanas, instala bombillas de bajo consumo e intenta usar termostatos programables.